quiere que vivamos conforme a esta humana naturaleza, sino conforme a la vida de Cristo, que el Espíritu Santo nos está también confirmando, nos está enseñando. En ocasiones la palabra del Señor es como martillo, y esto pues está como un poquito más serio, ¿verdad? Y es que cuando se habla de esa expresión desde el tiempo de los profetas, es porque se dirigía a la nación de Israel, se dirigía a un gobernante, se dirigía también a alguna tribu, se dirigía a Israel, que endurecía su corazón, y en un corazón endurecido, el testimonio de sus antepasados, de sus padres, se había también reducido, no se creía, no se guardaba y se alejaban de Dios. Así que el Señor enviaba una palabra más fuerte, más seria, con la intención no solamente de exhortarlos, sino también con la intención de advertirles el daño que causaría si ellos se mantenían alejados del Señor. Pero también la palabra del Señor se menciona, y en el Nuevo Testamento también se dice que es como espada de dos filos. Tiene la virtud, tiene el poder, la palabra, de entrar hasta los tuétanos de nuestros huesos. Eso significa, entra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, entra hasta alumbrar y exponer los secretos del corazón. Es como una espada, nada puede detenerla, tiene un efecto, y ya sea para salvación, ya sea para fortaleza, ya sea para nutrirnos, ya sea para alentarnos, consolarnos, o en ocasiones también es para hacer volver aún a los creyentes, que de pronto también se necesita esa palabra que entre como una espada de dos filos. Pero hay una palabra llena de amor y de misericordia, como hay una palabra también que refleja y declara la grandeza y el poder de Dios. No sé si usted dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero compartirle un poquito acerca de lo que es una de las cosas que el Señor quiso que quedaran escritas para nuestra enseñanza, así como para Israel. Es que en la salvación de los hombres, en la salvación de una familia, en la salvación de miembros de una comunidad, de un vecindario, en la salvación, lo más sobresaliente es el Señor mismo. Quiero que me acompañe en esta historia de acontecimientos reales y verdaderos en el libro de Éxodo, capítulo 14, el versículo 30 y versículo 31. Mientras que el libro de Génesis nos habla del libro de los orígenes, de la revelación de Dios en el principio, de sus obras en el principio, de la creación del hombre y su ayuda idónea, de cómo es que la humanidad se comenzó a expandir o extender y comenzar a llenar la tierra. Pero también el libro de Génesis, que es el libro de orígenes, nos habla de el origen de la desobediencia, el origen del dolor, el origen también de la actividad del adversario, pero también del origen de la forma como Dios hizo una restauración en Adán y Eva, aunque no se pudo lograr que la descendencia también cometiera pecados, experimentara tiempos de dolor, de aflicción, de sufrimiento, y también en ciertos periodos de apostasía. El libro de Éxodo nos habla del libro que describe cómo es que el Señor sacó a Israel después de un periodo de 420 años aproximadamente de haber estado en Egipto. En el principio una vida de aceptación, de prosperidad, pero después una vida de esclavitud y de opresión.
y en la salvación de Israel. Entonces estos versículos nos enseñan, el versículo 30 y 31 de Éxodo 14, aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió. Esta palabra de temer nos habla de una acción, no solamente del temor, del miedo, sino también de una condición de reverencia, de mucho respeto, de mucho aprecio, debido a que el Señor mostró su gran poder. Literalmente se dice que aquel día el Señor permitió que Israel viera cómo su gran mano, que es el símbolo de poder, cómo el Señor permitió que Israel pudiera contemplar las obras que Dios hace y las hizo contra los egipcios. Así que como resultado, esta palabra de temer es cuando el pueblo comenzó a tener reverencia al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Y una de las cosas que usted y yo hemos escuchado y hemos conocido y hemos leído, creo que la mayoría de nosotros, hemos escuchado en alguna ocasión, quizás no recientemente, quizás hace años, cómo es que el libro de Éxodo nos habla de un tiempo de prosperidad para Israel, pero que en el plan de Dios Israel no fue escogido para mantenerse en una tierra donde después el corazón de los faraones, de los gobernantes, dice que murió José y el nuevo faraón no conocía a José. Y dice que comenzó a contemplar cómo Israel se comenzó a acrecentar, cómo comenzó a aumentar. Y entonces vino la preocupación y vino el temor. Esto es historia. Y entonces vino el tiempo de la opresión, los obligaron a trabajar más tiempo, los obligaron también a desarrollar trabajo sin proveerle los recursos, y no podían quejarse porque entonces el maltrato se aumentaba. Comenzó el pueblo de Israel a clamar, volvieron otra vez a levantar su mirada, su clamor, su corazón, su voz al Señor y Dios, el cual recordaban que había prometido un periodo de esclavitud, pero que ellos mismos no lo habían tomado en cuenta sino hasta que vino el tiempo de aflicción. No sé si usted ha escuchado en alguna ocasión que dice que hay personas que solo buscan a Dios cuando están en problemas, ¿verdad? Dicen algunos que solamente así se busca. Quiere decir que cuando consideramos y pensamos que estamos bien, entonces no deberíamos de descuidarnos. Estemos bien en nuestro estado de ánimo, o estemos en un tiempo de aflicción, en un tiempo de preocupación, en un tiempo de necesidad. La Escritura nos habla y nos enseña cómo es que es necesario buscar al Señor nuestro Dios cada día, y eso es lo que estamos aprendiendo en las reuniones, en nuestros días de reunión. Tenemos la oportunidad de estar juntos, estar en armonía, estar como iglesia, como asamblea, como grupo de personas con la misma fe. Y eso nos enseña y nos da la oportunidad de aprender en los días que no estamos reunidos como iglesia. Pues nos enseña que debemos de desarrollar también y poner en práctica lo que aprendemos cuando nos enseñan, cuando leemos, y ahí lo podemos poner en práctica. Esto también da lugar a que se cumpla la promesa, y siempre recordemos, el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo, que no nos es quitada, y los que hemos recibido ese sello del Espíritu Santo, y los que tenemos también esa comunión con el Espíritu Santo, también no pensemos que se nos va a quitar, a menos de que alguien niegue la fe,
y menosprecie el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a menos de que alguien diga, yo ya no creo, y o cambian y ponen su confianza en otras cosas, en otros personajes. Ahí el Señor sabe qué es lo que va a hacer con algunas de estas personas, porque dejan de ser el templo y morada, el lugar de habitación de Dios. Para usted y para mí, recordar que el Espíritu Santo nos ha sido dado, se nos dio como un regalo. ¿Para qué? Para que tengamos la consolación, para que seamos guiados a toda la verdad, para que nos aumente también el conocimiento, de lo cual el Señor concede que el Espíritu Santo nos lo comparta, que nos haga entender, que nos use también como instrumentos con dones espirituales. El Espíritu Santo no nos es quitado porque estamos en tiempo de prueba, porque estamos en la tentación, porque estamos en tiempo de inseguridad. No nos es quitado, al contrario, tenemos la oportunidad de que en ese momento sea Él el que nos diga qué está pasando, qué ocurre, por qué estamos así, y Él nos va a decir la verdad. No sé si le da un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. En el plan de salvación que la nación de Israel experimentó, dice que Dios escuchó, y recordamos un poquito esa historia. Dios ya había estado preparando a Moisés como el líder, como el que iba a estar al frente dirigiéndolos en la salida de la nación de Israel para cruzar el desierto y para entrar a la tierra de Canaán. Una de las cosas que usted recuerda, y le hago recordar, por qué Dios permitió que Moisés tuviera que salir incluso huyendo y con miedo. Después dice que estuvo durante 40 años en el desierto cuidando ovejas de su suegro, y después Dios le dio aquella experiencia en aquel lugar del monte, y también impresionado por una zarza que ardía y que no se consumía. No era una zarza natural, era una revelación, la apertura del reino de Dios, y Dios mostrándole, llamándole la atención, una zarza en medio del desierto y en el monte que no se consumía. Eso Dios lo preparó, tenía que atraer y acercar a la realidad espiritual que Moisés tenía que aprender. Recuerde que una de las cosas que le enseñaron a Moisés, yo creo que eso es lo que ocurre en algunos de nosotros. Moisés pensó que Dios quiso dar salvación a la nación de Israel, y que él pensó que lo quería hacer, que Dios lo iba a hacer con la ayuda de Moisés, porque Moisés se dio cuenta en alguna ocasión que había una experiencia de maltrato. Uno de los capataces egipcios dice que estaba golpeando a algunos de los israelitas. Moisés intervino, entraron en una discusión, se hizo un pleito y Moisés mató al egipcio. Moisés se dio cuenta que aquella experiencia provocó el enojo y también el edicto de que tomaran a Moisés para que diera cuentas. Dice que Moisés salió huyendo. Moisés pensó que el Señor quería usarlo de esa manera. Él pensó que él podía ayudarle a Dios para dar la salvación de Israel. No se le puede ayudar a Dios. El apóstol Pablo declaró en aquel lugar llamado Areópago, donde había diferentes altares. Había uno que decía al Dios no conocido, al Dios que no conocemos. Y Pablo dice, ¿cómo es que ustedes dicen que le adoran si no le conocen? Bueno, pues de ese a quien ustedes no conocen, de ese es de quien yo les voy a hablar. Y hace una declaración en el principio de su prédica, y dice que el Dios que creó los cielos y la tierra, que da vida a todas las cosas y que sustenta todas las cosas, dice que Dios no necesita de los hombres. Dios no necesita que las personas le ayuden. Dios necesita que las personas le auxilien. Eso nos hace entender la soberanía de Dios, la grandeza y el poder de Dios. Y me hace recordar entonces que una de las cosas que dice la Escritura, Moisés pensaba que así era como el Señor quería liberar a Israel.
Yo no sé si Moisés pensaba que estaba muy fuerte, no sé si Moisés se consideraba muy sabio en su humana naturaleza porque fue enseñado en la sabiduría de los egipcios. Algo pensó Moisés y dijo, así es como el Señor va a librar y va a salvar a la nación de Israel. ¿Cómo? Pues matando egipcios con su fuerza. Pues no, tuvo que salir huyendo. Y en aquel trato, en aquella experiencia, entonces Moisés se dio cuenta de que el tiempo que el Señor le había llevado al desierto era un tiempo donde él no pensaba que la oportunidad vendría muy pronto, y el Señor lo preparó muy bien. Así que Moisés es enviado a volver otra vez y comenzó una experiencia de diálogo entre él y Faraón. El Señor le concedió ayuda de su hermano Aarón para que pudiera también hablar, para que pudiera interpretar el lenguaje espiritual del Señor y Dios de Israel ante Faraón. Pero una de las cosas que sucede y que está escrito, dice que cuando Moisés y Aarón comenzaron a hacer las señales y los milagros que el Señor dijo que tenían que hacerlos delante de Faraón, dice que comenzó algo que el apóstol Pablo también lo escribió, y que lo escribió para darnos a entender algo en el Nuevo Testamento. Por favor, busca conmigo en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia, y a la iglesia en Roma. El apóstol Pablo habla acerca de la misericordia, pero habla también acerca de aquellas personas a quien él quiere endurecer. Romanos capítulo 9. En el versículo 15, porque él dice a Moisés, habla de cómo Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. El apóstol Pablo utiliza esta expresión para decir, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y está hablando acerca de la salvación, que son hijos de la promesa, aquellos que tienen la fe de Abraham. Habla de Israel, que no todo israelita son hijos de una promesa hecha a Abraham. Y así es como se dice que es Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia, no del que quiere, no del que corre. Y entonces dice algo que a usted y a mí nos pone a pensar. ¿Por qué? Porque en el tema de la salvación, en el tema de la liberación, de rescatar a una persona en condición de esclavitud, como estuvo la nación de Israel en Egipto, entonces hay esta parte que dice, la escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Y Pablo utiliza esta expresión entonces diciendo así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Diga conmigo, Dios endurece al que quiere endurecer. Otra vez, Dios endurece a quien Él quiere endurecer. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere mostrar su misericordia. Así que este es un asunto en el cual no podemos negar que hay personas, aunque nosotros quisiéramos que ellos ya estuvieran en este momento, que desde hace años ya pudieran haber estado también en la congregación. Personas, gobernantes por los cuales a veces oramos y pedimos para que también no se pierdan, que no tengan esa horrible experiencia de llegar a la muerte y llegar a un lugar de tormento y ser culpables porque han rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Quisiéramos que otras personas muy cerca de nosotros ya estuvieran en la iglesia, ya estuvieran en el reino de Dios, ya estuvieran juntamente con Cristo, con esa vida como la que usted y yo tenemos ahora, y que le recibimos por haber creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque le aseguro que había personas que deseaban que usted y yo hubiéramos estado antes de ese día de salvación. ¿Y por qué Dios permite y por qué Dios permitió que nosotros mismos tuviéramos un tiempo de endurecimiento del corazón? Porque lo que sucede en ocasiones
es que el endurecimiento de corazón es un corazón que tiene su confianza en otras cosas. Yo no sé si usted recuerda que le hablaban del Evangelio, le declaraban acerca de una esperanza de restauración, de cambio, de perdón. Yo no sé si usted se acuerda. ¿Qué decía usted? ¿Estaba bien? ¿Qué decía usted? ¿Que tenía religión? Y todo eso no era más que una dureza de corazón que Dios estaba provocando, porque en medio, después o durante el transcurso de su vida iban a suceder acontecimientos que le iban a confirmar a usted que no era muy fuerte, ni era muy sabio, ni porque era de cierto país usted consideraba que no necesitaba de Dios. Pero llegó el momento del trato de Dios, las circunstancias, las situaciones donde nos hicieron también reconocer que no éramos muy fuertes, que no éramos muy sabios y que necesitábamos un cambio, una transformación, la salvación de esa condición de nuestra vida para un cambio de carácter, un cambio en la relación matrimonial, un cambio en la relación familiar, un cambio que pudiera evitar el dolor, la tristeza en familiares cercanos. Y vino ese día, vino ese tiempo en el cual el Señor hizo que nosotros pudiéramos ver, no a Moisés, que pudiéramos creer en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Que Dios endurece al que quiere endurecer por un cierto tiempo, pero Dios tiene misericordia también del que Él tiene misericordia. ¿Alguien recuerda lo que significa misericordia? La misericordia se describe como cuando alguien tiene los recursos para una persona que está en necesidad. El que está en necesidad no tiene los recursos, no tiene cómo salir de esa condición. El que tiene los recursos, se menciona que misericordia es aquel que tiene los recursos y que se inclina para el necesitado y le provee el recurso para que salga de esa condición. La misericordia de Dios se ilustra también de manera semejante. Es Dios el que es el dueño del oro y de la plata, del conocimiento y de la verdad, y Él extendió también la salvación, hizo que llegara a nosotros el Evangelio, creímos en nuestro Señor Jesucristo. Usted declaró, yo declaré a Jesucristo como Señor y Salvador, y vino entonces esa salvación por medio del amor y la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, que hizo mención de cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón, y lo endureció por largo tiempo. ¿Qué es lo que sucedió? En un resumen, Pablo confirma, el apóstol Pablo nos enseña y dice que el Señor levantó a Faraón para demostrar su poder en él y para que el nombre del Señor fuera anunciado por toda la tierra. Pero hay otra cosa, que para eso también el Señor endureció el corazón de Faraón. Esto es muy importante, porque cuando Moisés comenzó juntamente con Aarón y llegaron delante de la presencia de Faraón, entonces comenzaron a hacer las señales. ¿Alguien me dice alguna de las señales que usted recuerda que sucedieron ahí en la nación de los egipcios? La primera señal dice que el Señor le dio la orden a Moisés, se le dice: toca las aguas del río Nilo y se van a convertir en sangre. Y no solamente las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, dice también que los ríos, que los depósitos que había en la región de los egipcios, que el agua que tenían en las habitaciones de las casas, todo se volvió sangre. Quizás la nación más sangrona de toda la historia, Egipto, ¿verdad? Todo se convirtió en sangre. Usted puede pensar, hoy a veces tenemos noticias de que a la orilla del mar algunas algas marinas, ¿verdad? Hoy pensamos también en toda esa contaminación que dice que se produce por medio de la actividad de industrias que utilizan o que mezclan químicos en los ríos, cómo se contamina el agua de los subterráneos, cómo llega al mar, cómo llega a los lagos, y cómo esa agua se vuelve inservible. Usted y yo
aquí no estamos quizás contemplando continuamente esas cosas, pero hay lugares en donde las personas se ven ya sin la posibilidad de utilizar el agua. Bueno, aquella experiencia fue la primera, no impresionó a Faraón, y no es porque Faraón era muy fuerte. La Biblia dice, y el Señor le dijo a Moisés, voy a endurecer el corazón de Faraón para que se niegue a salir. Mientras el Señor endureció el corazón de Faraón, dice que la nación de Israel seguía clamando. Ellos anhelaban salir de esa condición. Y quiero darle una buena noticia. Cuando usted contemple a alguna persona por la cual está usted orando, una persona por la cual usted está clamando, acuérdese que hay un ser espiritual que ha gobernado sobre la vida de aquellas personas que están separadas de Dios. Satanás, el diablo, es ese ser espiritual que quiere mantener en la esclavitud y en la servidumbre por causa del pecado. Pero cuando usted se da cuenta de que hay esa necesidad, el afecto, la familia, el familiar cercano, una amistad cercana, y usted está pidiendo a Dios, usted y yo pedimos oración, suplicamos y estamos continuamente, tiene que haber un periodo en el cual ahora usted se da cuenta, ¿por qué las personas no creen? ¿Por qué las personas no entienden su condición? Y es que hay una dureza que el Señor provoca, pero también hay una dureza, la provocó en Faraón, que es el tipo de Satanás, pero también hace referencia el apóstol Pablo. El Señor, cuando endurece al corazón de las personas, entonces son personas también que se resisten a creer. O sea, hay dos cosas que el apóstol Pablo nos explica. Sí, endureció el corazón de Faraón, pero también explica que hay una parte de Israel que también ha sido endurecido el corazón de ellos y por eso no creen. Esto nos da a nosotros entonces la seguridad. Anhelamos que nuestros familiares conozcan a Jesús, anhelamos que un compañero de trabajo, anhelamos que alguien que sea compañero de estudios, anhelamos que sea un familiar nuestro y que ha endurecido su corazón. En realidad, esto es lo que yo le decía al principio, en la salvación tenemos que conocer cómo es que Dios trabaja. Porque cuando una persona a quien Dios endurece el corazón y estamos nosotros pidiendo por su salvación y no cree, no acepta, no está dispuesto, tiene un corazón endurecido, entonces no es para que usted y yo dejemos de seguir suplicando, de seguir orando, de seguir contemplando que el Señor trata de esa manera a ciertas personas, porque les va a llevar hasta el momento donde ellos se van a dar cuenta, no soy feliz de esta forma, mi vida no está completa, mi vida está vacía, y luego va a contemplar o van a contemplar el testimonio. Por eso a la mujer que tiene un esposo inconverso y se le dice, ya no es con palabras, gánatelo con tu conducta, o sea, sin palabras, pero con una conducta que le dé la impresión a esa persona. ¿Cómo es posible? Un espíritu tranquilo, un espíritu de pureza. ¿Cómo es posible? Va a llegar un momento donde el Señor mismo va a dar testimonio a esa persona y va a decir, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. Bueno, eso lo creemos, no sé si usted dice amén. Estamos viendo esta parte en donde es Dios el autor de la salvación. Jesús es el que llevó a cabo el sacrificio para que entonces tuviera la humanidad la oportunidad de ser salvos, no por obras, sino por la fe en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las señales continuaron mostrándose y dice la Escritura que después de aquella plaga viene un tiempo de cambio. Escuche esto, por favor. Vino un tiempo de cambio. Las aguas se hicieron sangre, pero vino un tiempo donde vuelven con Faraón y le dice, deja ir al pueblo de Israel, déjalo salir, porque van a celebrar fiesta y le van a servir.
La misma palabra servir significa adorar. Por eso es que encontramos la palabra servir y la palabra adorar. Y entonces Faraón se niega, el corazón está endurecido. Dios dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón para mostrar mi misericordia también para la nación de Israel. Y dice que cuando viene la segunda plaga, entonces el Señor le dijo a Moisés, porque Faraón se negó, y Moisés tiene la orden de extender su mano con su vara sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, y el Señor dijo, haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió, Éxodo capítulo 8, versículo 6, extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Pero los magos, los hechiceros, hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Esto nos hace también entender a nosotros cómo a veces parece y a veces tenemos nosotros la idea. Hay algunas personas que dicen, es que yo le evangelicé y no quiso nada. Entonces de una vez, dijo una persona, pues de una vez le dije, usted se va a ir al infierno. Bueno, mire qué cosas tan tremendas. No se entiende que el Señor está endureciendo a la gente, que el Señor va a tratar con las personas, y las personas que no conocemos que el autor de la salvación nos está usando a nosotros para llevar el mensaje, y en ocasiones las personas se desesperan y dicen, yo ya le prediqué, yo no le vuelvo a predicar, yo ya libro de culpa mi vida, allá usted. Fíjese qué ignorancia, y por eso a veces la iglesia pierde la fuerza de la oración, pierde la fuerza de la intercesión. Bueno, entonces como ya una persona dijo, yo ya le hablé, yo ya no le voy a predicar, no se da cuenta que el Señor a quien quiere endurece y de quien quiere tiene misericordia. Nosotros estamos aprendiendo ahora esto. Fueron 10 plagas. Y en esas 10 plagas, el corazón endurecido de Faraón, no los voy a dejar ir. Por un momento decía, sí, los voy a dejar ir. Y después cambiaba de pensar porque el Señor endureció el corazón y decía, no los voy a dejar ir. La tercera plaga, qué horrible, qué horrible. Como el Señor endureció su corazón de Faraón y no los escuchó. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Al ver Faraón que había alivio, porque volvió Moisés y Aarón e hicieron conforme a la palabra del Señor, para que las ranas se alejaran de sus casas, de sus siervos, de su pueblo, y que solo quedaran en el río Nilo. ¿Qué dice el versículo 15? Faraón se sintió muy aliviado, pero endureció su corazón y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Hay momentos en los cuales el corazón endurecido de alguien es que no te va a escuchar. Hay momentos en los cuales, usted lee el versículo 32 o se lo leo, dice que después de la plaga de las ranas vino la plaga de los piojos, después vino una plaga de insectos vinieron a destruir, a arruinar la tierra de Egipto, especialmente aquello que había quedado en lo que era la flora, los cultivos. Y dice que otra vez se detuvo la plaga. El Señor hizo como Moisés pidió, quitó la gran cantidad innumerable de insectos, no quedó ni uno solo. Pero el versículo 32 dice, Faraón endureció su corazón también esta vez y no los dejó salir al pueblo. Fíjese bien en esto, que primero observamos que el corazón endurecido expresa una indiferencia. No quieren oírlo. ¿No le ha pasado eso? No quieren oírle. Otras veces el corazón endurecido es, no quiero salir. Me gusta esto, estoy a gusto así. Es el endurecimiento del corazón del cual aprendemos cómo es que cuando Dios endurece, las personas no quieren salir, otras personas no quieren oír.
Y entonces viene esta siguiente plaga y viene una peste, una pestilencia sobre el ganado que era parte del poder económico de la nación de los egipcios. En el ganado se incluían los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, y dice sobre las ovejas. Pero en la región donde estaba Israel, dice que ahí no llegaba ninguna de las plagas. Ahora usted vamos a ver en el versículo 7 y vamos a resumir ya. Lo que quería comentarle es la iglesia que comprende la resistencia, la batalla, el endurecimiento. Necesitamos aprender, porque si Dios nos está llamando a desarrollar esa capacidad de poder interceder, de poder suplicar por la salvación de las personas que Dios pone en tu corazón y que tú identificas que necesitan que tengan esa salvación, que tengan esa promesa, que puedan creer. Pero hay una cosa que usted va a observar y va a ir observando otras cosas ahora que usted sabe que hay personas que el Señor endurece el corazón, pero va a llegar el momento en que ese corazón endurecido va a ser quitado y van a apreciar la misericordia de Dios. Esta última parte, como última lectura de lo que le estoy comentando, de una manera general, esta parte de la Escritura nos enseña lo siguiente. Dice la Escritura que en el versículo 7, Faraón envió a ver y aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Y dice, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esto la Biblia dice en un significado, cuando el corazón se endurece es cuando el corazón se hace muy pesado, muy pesado. Y esto es la idea, cuando el corazón se endurece demasiado. Aquí usted tiene que aprender algo. Faraón, dijimos, es el tipo de Satanás. Es cuando Satanás mismo es el que está endureciendo el corazón de las personas que no las quiere dejar salir. Y por eso recuerde un momento más que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, muchas personas, muchísimas personas estaban oprimidas, estaban controladas por Satanás. Dice que muchas personas no podían salir, Satanás los tenía cautivos. Y dice que el Señor a algunos los sanaba, a otros los liberaba, y entonces eran sueltos. Satanás está también activando, pero aquí comenzamos a observar a alguien mayor, alguien más fuerte, más poderoso que Satanás mismo, que es el tipo de Faraón. Y es que Dios mismo estaba interviniendo en esa salvación. Ahora, al final, usted puede ver, pensar, estudiar un poquito más. Ya leímos algunos de las plagas que Dios permitió. Hay otras que usted las puede leer. Por ejemplo, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas, y la 10ª plaga era la muerte de los primogénitos, la última plaga, para que Israel, reunidos en casas, comiendo el cordero, que fue señalada como la noche en que el Señor libertó, sanó, salvó a Israel. Dice que esa última plaga vino el ángel de la muerte y destruyó a los primogénitos. Hay personas que a veces tienen que llegar hasta ese punto, perder la muerte de un primogénito, de un familiar, para que se den cuenta que Dios es real, que Dios existe, que Dios los está llamando. Pero este es el punto. Mire, cuando el Señor hizo salir a la nación de Israel, ahí iba Moisés, iba también Aarón, y al final la lectura que leímos usted y yo,
En Éxodo capítulo 15, el Señor salvó completamente a la nación de Israel cuando ellos cruzaron el Mar Rojo. Y en el versículo 31 de Éxodo 14, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo reverenció al Señor, creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Capítulo 15, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este canto al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo exaltaré. Y otras cosas que declaran la grandeza del Señor y también la fe de la nación de Israel para alabar, para adorar, para servir a Dios. Para salir Israel de Egipto fue necesaria la muerte de un cordero, para que usted y yo pudiéramos salir de esa vida de esclavitud, de muerte, de opresiones y del dominio del adversario en nuestras vidas. Fue necesaria la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creer en Dios, creer en nuestro Señor Jesucristo para recibir esta salvación gratuita. Hacemos este recordatorio. ¿Por qué razón? Porque ahora como iglesia, al orar, al suplicar por personas que no son creyentes, recuerde, Dios endurece y en ocasiones las personas es por esa causa que no vienen al conocimiento de la verdad. Tenemos fe, continuaremos orando, continuaremos clamando, conscientes de que hay un obstáculo que el adversario también está colocando para que no salgan esas personas. La iglesia del Señor somos llamados a hacer rogativas, oraciones, intercesiones y peticiones a Dios en el nombre de Jesús por la salvación de aquellos que no han conocido la verdad. ¿Cuándo se pone de pie? Le damos un aplauso fuerte al Señor. Quiere decir esta noche conmigo: Señor, que tu palabra produzca, Señor, nuevas fuerzas para dedicarnos a la oración, para dedicarnos, Señor, a las peticiones, para considerar por qué la familia, familiares, amistades, vecinos, amigos, por qué es que no vienen al conocimiento de la verdad. Pero hoy conocemos también que no es porque no quieres. Señor, tú nos has hecho recordar la grandeza de tu poder. Alguien dice: la grandeza de tu poder. Señor, tu presencia en el plan de la salvación. Enviaste a tu Hijo amado, murió en la cruz, entregó su cuerpo, derramó su sangre, y con su sacrificio proveyó el medio de la salvación para todo aquel que cree. Señor, gracias que nos diste a nosotros esa bendición, el de poder creer, el poder obedecer, el darnos cuenta de que no era por nosotros mismos, el poder estar libres de esas condiciones de muerte y de pecado. Señor, agradecemos. Alguien dice conmigo: agradezco que nos hayas dado, Señor, la oportunidad y hayas quitado la dureza de nuestro corazón. Pero ahora entendemos, Señor, tu palabra es para nutrirnos. Pedimos que fortalezca, Señor, nuestro ser interior, nuestro espíritu, para suplicar, para rogar, Dios mío, para que ninguno de los hombres perezca, para que ninguno de ellos se pierda, sino que vengan al conocimiento de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dígale: dame fuerzas para orar, dame fuerzas, Señor, para seguir intercediendo a los que no te conocen y los que no conocen a Jesús.
gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres tan bueno y tan fiel, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta presencia, Señor, que ha estado en medio de nosotros en este servicio, por esa palabra, Padre, que ha llegado a nuestros corazones, Señor. Oh, mi amado Dios, venimos pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, que nos llevas con bien hasta nuestros hogares. Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Señor amado, te pedimos que tú nos lleves con bien hasta nuestros destinos, Señor, y que tú bendigas, Señor, la obra de nuestras manos en esta semana, Padre Santo. Aleluya, te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos, damos un aplauso fuerte a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.